Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Relatos que les dejarán los pelos de punta. Comenzamos. Y aquí, en el bonito León, Guanajuato, existe uno de los barrios más tradicionales, que ahora asemeja ser como parte del centro de la ciudad. Y sí, podría decirse que ahí, en el barrio de Santiago, pegado al río de los Gómez, pero también pegado a una zona donde hay numerosos talleres, picas de calzado como se dice aquí, espacios, bodegas donde se hace la manufactura de calzado, donde se trabaja la piel y toda la industria relacionada y relativa con eso. Allá por los años 50, cuando esto era, vamos a decirlo así, la periferia de la ciudad, o este monstruo de 1000 cabezas que se convierte en la urbe, con las nuevas colonias que empezaban a surgir, tiene un desarrollo diferente. Pero en ese momento era gente tradicional la que allí vivía. Entre esas personas se encontraba Doña María. Doña María era una señora humilde, de escasos recursos, que esencialmente tenía dos oficios. El primero era una recicladora de lujo. No había mucha basura que se desperdiciara en los años 50 del siglo pasado. Así es que más bien ella iba a las casas y tomaba ropa, tomaba zapatos, los recientes y pocos electrodomésticos que poseían las familias pudientes o en condiciones económicas. Tenía un amigo también en el barrio de Santiago, don Facundo, que hacía las reparaciones de esos electrodomésticos y obtenían algunos pesos con la ganancia de la reventa. Y entonces esa era su primera profesión. La segunda era, cosa rara, la de ser una especie de curandera de niños. Y es que de todas las inmediaciones del Cuecillo, del barrio de Santiago y del centro mismo, cuando niños y bebés tenían problemas de susto o de empacho, acudían con Doña María para recibir el tratamiento requerido y la solución a la salud de sus pequeñitos. No era una doctora como tal, no curaba catarros, no curaba heridas, pero había esas dos condiciones en particular cuando los niños se ponían lívidos por el susto, o cuando tenían indigestión, o como decían en aquella época, estaba empachao. Ella tenía la receta con masajes en el abdomen, con masajes en la espalda, con rezos, con cantitos, con cierto tipo de tocamientos inofensivos, curativos diríamos ahorita. Y entonces su fama era una fama extendida en toda la ciudad y ranchos cercanos a León, Guanajuato de aquella época. Así es que hubo un día en que tuvo una visita extraordinaria. Ya en el atardecer, con el tráfico decreciente en las calles que ya le quedaban estrechas a la ciudad de León, Guanajuato, pudo observar que afuera de su humilde casa llegaba un coche. Un coche largo, de esos, de los ricos zapateros que ya por aquel entonces florecían y comenzaban a construir sus casas en las afueras de la ciudad, en una colonia que era la colonia Andrade, o en otra colonia más allá que se decía era la colonia Arvide, mirando hacia abajo hacia el centro. Posiblemente desde allá llegaba aquel coche, y ese coche se estacionó. Del vehículo bajó un individuo uniformado, sin lugar a dudas que sería un chofer. Abrió una puerta trasera, y entonces salió una mujer joven,
vestida de manera muy elegante, con un niño ya con la cara ceniza, con un rictus de dolor, visiblemente enfermo. Aquella señora caminó, se acercó con doña María y le dijo: «Disculpe, ¿es usted doña María? Necesito su ayuda. Mire usted a mi pequeñín. Está muy enfermo del estómago y ya fui con un par de doctores. Parece que ningún medicamento parece aliviarlo». «¿Cómo no? Pásemelo. Pasen ustedes aquí a esta humilde casa». Y dicho y hecho, ambos, la señora joven y el chofer, junto con el niño, pasaron, caminaron, entraron a la casa de aquella señora. Traían al niño en brazos, el cual ya casi ni respiraba ni expresaba algo. Lo pusieron ahí en una especie de catre, en una cama que estaba justo al entrar al primer cuartito. Y dicho y hecho, doña María se puso a realizar sus rituales, sus menjurjes y sus curaciones. Sacó un aceite raro, comenzó a sobar el estómago del niño con ese aceite, le dio la vuelta, hizo lo mismo con la espalda, le dio unos pequeños golpecitos, empezó a hacer alguna canción que solo ella conocía escuchar y que solo ella conocía, vamos a decirlo así. Pasaron algunos segundos y el niño empezó... Así es. El niño vomitó un enorme chicle, diríamos ahorita, una enorme masa de color negro, quedando curado en ese momento y respirando. La madre lloraba de felicidad. Así era. Y doña María dijo: «Muy bien, deme 3 pesos». Y la señora empieza a agarrar su bolsa. Curiosamente, aquella joven dama se dio cuenta de que el abrigo que portaba era objeto de las miradas que nunca se detenían de aquella curandera. Parecía como admirada, sorprendida, embelesada con aquel abrigo de pieles exóticas que ella portaba y con el cual bajó precisamente del vehículo. A lo que dijo aquella señora: «Ah, doña María, ¿le gusta? Mire que mi madre trajo el abrigo del gabacho allá de Estados Unidos y me lo entregó. Pero ¿sabe usted? Es la única mujer que ha curado a mi niño. Le estoy tan agradecida que tenga». Y dicho y hecho: No, ¿cómo cree usted? Solamente con el pago. No. Yo creo que usted le ha salvado la vida a mi niño. Se lo regalo. Se quitó el abrigo para sorpresa de los ahí presentes y los puso en las manos de doña María. Se despidieron, se saludaron, subieron al coche, el chofer manejó, acabó ese día. Salió premiada doblemente doña María la curandera. 3 pesos y un abrigo de pieles exóticas. Pero pasaron los días, las semanas, los meses. Doña María la curandera cada vez tenía menos clientes. Quizás menos creían en aquella ciudad que se modernizaba y que ya tenía sus clínicas y sus consorcios de doctores que consultaban y operaban. Y el trabajo de curandera de niños empachados y asustados cada vez era menos requerido. El punto es que escasamente le caía en eso, el reciclaje no le daba y había días en que ya no tenía ni para comer. Iba al centro, incluso al mercado Aldama, a ofrecer sus servicios, pero eran requeridos 1 o 2 veces a la semana. Estaba al borde de la desesperación doña María. Simplemente, esa tarde, recordó, ya estando en el centro, que ahí tenía un abrigo, el cual le habían regalado, y que prácticamente no se ponía porque pues no tenía nada que combinara con el abrigo. Ella vestía de reuso, sus garritas, como diríamos ahorita,
y no se iba a poner un abrigo de pieles exóticas porque pues simplemente parecería ridículo. Dijo, seguramente ese abrigo vale varios cientos de pesos. Caminó rápido, llegó a su casa, abrió su closet, tomó el abrigo y pensó, ¿a dónde podré llevar a vender esta prenda? Ok, empiezo por las casas del centro, aquellas que se ven grandes, amplias, bien pintadas. Y si no, quizás ya me dirigiré a esas nuevas colonias. Total, caminando llego. Y dicho y hecho, comenzó su travesía en aras de conseguir el dinero necesario para su propio sustento. Y llegó a la primera casa, tocó, le abrieron. Buenos días, disculpe usted, mire, aquí tengo un abrigo, prácticamente está nuevecito, ¿no les interesaría? Y llegaba la señora de la casa que había abierto, o la sirvienta. Señora, aquí hay quien vende un abrigo. Inmediatamente deslumbraba aquella prenda a las mujeres, cuando era el caso que abrieron las puertas. Y decían, ¿cómo no? Se lo compro. Y al momento de querérselo probar, nadie cabía en ese abrigo. No les quedaba. Y así se enojaban, así lloraban y pataleaban. Pero doña María era la que más se frustraba, porque no conseguía el dinero. Y así es de que caminaba, llegaba a otra casa en la que consideraba que habría alguna mujer prospecta para comprar el abrigo. Tocaba, le abrían, se encantaban, se hipnotizaban, se lo probaban y a nadie le quedaba. Y así pasó la tarde. Siguió caminando, ya hasta llegar a una de las casas que estaba más al sur en relación al centro, y volvió a tocar. Le abrieron. Algo había en esa señora que le dio un parecido, pues con alguna otra persona que recordaba. Mire usted, estoy vendiendo este abrigo. ¿No es de su interés? Claro, qué bonito abrigo, señora. ¿Le gusta? ¿Cómo no me va a gustar? Pues mire que yo lo compré. ¿A que no lo sabía? Sí, este abrigo era mío. De hecho, se lo regalé a mi hija. Pero no se preocupe, señora. Ella me contó que se lo dio a usted y me dijo por qué se lo había dado. Yo también le estoy muy agradecida por haber curado a mi nieto. Mire que ya han pasado los meses y él está creciendo, rebosante y sano. Cuídelo, es un abrigo muy valioso. Y sin decir más, cerró la puerta y punto. No pudo vender el abrigo en todo un día de trabajo en esta labor de ventas doña María. Se quedó muy cansada, llegó a su casa, en medio del murmullo de la gente que caminaba, que veía cómo aquella pobrecita mujer portaba entre sus manos una pieza que valía cientos de pesos de aquella época. Llegó, cansada y débil, se quedó dormida con el abrigo. Curiosamente a ella tampoco le calzaba, no le quedaba. Pero ahí en el mismo catre donde curó al muchachito y curaba a muchos otros, se puso el abrigo encima como cobija y se durmió. Pasaron las horas. No sabía si estaba dormida, si estaba despierta. De repente, solamente sentía como si le estuvieran apretando el vientre. Y despertaba, pero no veía a nadie. Se volvió a acostar y volvió a sentir esa opresión en el vientre, algo que le molestaba. Ya no pudo más. Se despertó, desesperada, con hambre, con sueño, con frío. Revisó el abrigo, lo manipuló y descubrió algo. Parecía que tenía una especie de doble fondo, precisamente a la altura del estómago, como a la altura de las bolsas.
Ella, toda una experta en remiendos, dado que hacía ese tipo de reparaciones para la ropa que conseguía y que luego volvió a vender, dijo: aquí hay algo más. Y dicho y hecho, se levantó, caminó por sus enseres, su dedal, sus agujas, sus tijeras. Descubrió por ahí dónde estaba la guía, dónde estaba ese zurcido, y empezó a descoserlo. Para su sorpresa, encontró que ahí alguien, seguramente la señora, había puesto fajos de billetes de dólares y que habían estado escondidos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabía. Lo que sabía es que ahora con esos dólares podría cambiarlos y podía comer, vivir, cambiarse de casa, mejorar su existencia e incluso dedicarse a otro tipo de oficio que no fuera tan denigrante o que tuviera mayor tipo de recursos. Felizmente, reflexionó y dijo: ¡ah, caray! ¿No habrá sido cuando yo le di el abrigo a la señora que se lo regaló a su hija y que me lo regaló a mí? Recuerdo que lo había estado manipulando constantemente. Pero ¿cómo pudo haber en ese momento metido los fajos de dólares? O quizás lo manipuló para darse cuenta si los dólares seguían ahí. Sí, eso puede ser. Ante la inseguridad, mucha gente se mete en el pantalón o en los cintos o en las ropas dólares cuando cruza de un lado para otro. Bueno, iré a agradecerle. Ya era de día, había amanecido y la señora María, la curandera, se arregló como pudo. Empezó a caminar, se dirigió y cruzó el centro de la ciudad hasta llegar al domicilio que había visitado apenas la tarde anterior. Pero el domicilio, aunque era el mismo, no estaba en la misma condición que ayer. Había mucha gente afuera y más gente adentro. Quiso entrar, no podía. Era tanta la gente que tuvo que esperar. Se pudo asomar y por ahí estaba escuchando que estaban rezando el rosario, las letanías, y que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, que así sea. ¿Cómo? ¿Quién habrá muerto en esta casa? Y mientras escuchaba dentro, se animó a preguntarle a alguna de las vecinas que estaban ahí también: oiga, disculpe, yo ayer pasé por esta casa y todo estaba normal. ¿Qué es lo que ocurrió? Sorprendida, aquella vecina le dijo: no, hombre, ¿cómo que normal? Si desde ayer que esto ya está de esta manera. ¿Sí? Sí. Aquí una madre y su hija vivían. ¿Pero qué cree usted? Que hace 2 días iban en un coche pues, en el que andaban siempre, un coche grande de lujo, y chocaron, se accidentaron y murieron. Les sobrevive pues el esposo y también el nieto, pero todo el mundo está aquí enterado, se está apersonando. Para sus adentros, ella no lo podía creer. Aquellos 2 ataúdes eran efectivamente los de las 2 personas que les había contribuido para regalarle ese abrigo y esa fortuna. ¿Pero no es posible? ¿Un último favor después de morir? Porque el niño seguía vivo. Para fortuna, él no iba en el coche y en el accidente solo murieron aquellas 2 mujeres. Rápidamente, doña María, sin dejar de rezar un Padre Nuestro por aquellas 2 damas, lo rezó, retirándose de manera veloz a su casa. Y conservó el abrigo, y el abrigo pasó de generación en generación. Y así es que uno pasa por el barrio de Santiago, y ahí en una de esas casas que están prácticamente caídas y deshechas, la gente cuenta de María la curandera, que abandonó la casa, no la vendió, porque con los dólares que había obtenido, pues tenía esa casa y otra mucho mejor. Y se cuenta
sobre todo entre la gente de mayor edad, de la historia, de la abuela y la madre. ¿A quienes doña María les curó el niño? Por ahí dicen que en aquella parte de la ciudad, ya un tanto pegados al barrio de Guadalupe, se oyen los llantos de aquella mujer y su hija que murieron en un accidente de tránsito. Esto fue Crónicas de Espanto. Ya saben, en lo que resta del mes vamos a tener doble terror a la semana, jueves y domingos. Aquí nos vemos. Hasta la próxima.